Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Estaba diciendo a Pedro Linares que en realidad hoy no se trata de que haya un ponente y que diga, pues mirar, esto es así, hay que preocuparse de esto, sino que realmente haya un diálogo entre todos de que hay cosas nos preocupan con la situación internacional que estamos teniendo, y eso es lo importante, ¿no? Lo importante, y sabéis que nuestra asociación nació precisamente para fomentar el cara a cara, el vernos y no estar con las redes sociales, que, como decía, las redes sociales te pones a buscar y dices, el agua es venenosa, el agua es lo mejor, y te puedes encontrar así con cualquier cosa. Hay que tomar mucho limón, no hay que tomar nada de limón. Por lo tanto, como nos queramos fiar de las redes sociales, estamos apañados. Entonces yo creo que es mejor el diálogo, cara a cara, vernos las caras, reflexionar. Seguramente diremos cosas también nosotros distintas. Seguramente uno dirá que lo de Trump es una prueba de poder omnipotente, y otros una teoría que, como lo tengo yo, que digo, es una muestra de debilidad, porque realmente cuando una potencia lo es, no necesita utilizar la fuerza, por el convencimiento simplemente lo hace. Y este hombre lo que pretende es dominar por la fuerza. Entonces, analizar esas cosas, yo creo que es un poco lo que teníamos que hacer hoy. En la web tenéis que yo me lo he impreso así, siempre soy un fan del formatillo de Octavilla, ¿no? Tenéis este documento, pues, que dice algunas claves, pero vamos, no es simplemente un abrir un poco el melón. Había un artículo que yo había escrito en mi blog, bueno, también lo puse en Encuentro, porque el cocinero que es muy famoso, que está en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, José Andrés, ¿no? Andrés, sí. Hace poco sacó un tuit que decía, si nos descuidamos, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y yo escribí un artículo, y en cierto modo aquí unos mapas que planteo en este documento lo ratifican, que realmente si ves el mapa del mundo, casi 3/4 partes están en conflictos. Hay conflictos terribles en África, hay conflictos en Asia, está Oriente Medio, está la propia agresión de Donald Trump a Venezuela, el ataque a Venezuela, con muertos y secuestrando a su presidente, que parece la cosa horrorosa. Se producen hasta hechos que podrían parecer de chiste, como que se le dé un premio Nobel a una señora, que ya darle el premio Nobel fue un chiste, porque es una señora que defiende la lucha armada contra su propio pueblo y que defiende que se haga una guerra contra su propio pueblo, y ella luego va y le da la medalla a Donald Trump, manda narices, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo creo que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque esas instituciones yo siempre me han parecido bien, sobre todo cuando dan premios científicos y eso, pero los premios Nobel últimamente están desprestigiados, o sea, muy desprestigiados los premios Nobel de la Paz, porque es que realmente se ve que son de intereses geopolíticos y responden muy poco a los principios de la paz, ¿no? Otro problema muy importante que creo yo que estamos teniendo, y por lo tanto no estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero sí que está el mundo en guerra, pero en guerra absoluta. Y cuando analizas, y esto vas a ver más del compañero, esos pequeños conflictos, el conflicto del Chad y el conflicto de Sudán, ves que detrás de ellos realmente están los intereses internacionales de esos tres grandes bloques que quieren, unos de una forma pacífica, unos de una forma siguiendo la filosofía china, que digo yo, que quieren realmente expandir sus áreas de influencia. Yo creo que uno de los motivos principales de que Donald Trump haya hecho lo de Venezuela es querer parar la inclusión de los países de Hispanoamérica en los BRIC, o sea, en el grupo de países de India, Brasil, no sé qué más. Querer parar eso, para que Hispanoamérica siga siendo de su influencia, lo que fue antiguamente el plan aquel, no me acuerdo ahora cómo se llama, Monroe. Pero que el plan Monroe tenía un significado, porque en aquel momento era que se vayan las potencias de Occidente de América Latina y América para los americanos, pero ahora las potencias de Occidente ya no están en América Latina. Lo que quiere es realmente dominar él y que no entre en China, y que no influya China, que no influya Rusia, etcétera. Y luego, para mí, le decía a Concha hace un momento, cada día que pasa tenemos la suerte de que estamos un día más en paz, de momento, a pesar de toda esta guerra mundial sosegada que hay. Pero cada día que pasa estamos perdiendo una guerra terrible, que es la guerra del cambio climático. Porque cada día que pasa no estamos tomando medidas sobre ese cambio climático, y todo lo contrario, estamos retrocediendo, estamos gastando más en armas, estamos gastando más en industria contaminante, estamos relajando las normas que se habían hecho en París,
y que tenía la Unión Europea de reducción de emisiones y tal, se está parando. Sabéis que hay otra vez un intento de potenciar, sobre todo como la guerra del coche eléctrico se está perdiendo con China, pues hay unas ideas de que en Europa se vuelva a potenciar el híbrido y sobre todo el de motor de combustión. Por lo tanto, el tema preocupantísimo del cambio climático, que además ya en este momento hoy está produciendo un montón de muertes de gente desplazada. Por ejemplo, hay un artículo muy importante que dice: ¿es el cambio climático responsable de la Dana de Valencia? No, en absoluto. Las danas es un fenómeno mediterráneo que ha existido, que existirá y que ha existido siempre. Pero el cambio climático sí provoca que esas danas tengan infinidad más de consecuencias, o sea, que las precipitaciones durante las danas sean mucho mayores, y además los planes de sequía que hay hacen que sean más devastadores. Por lo tanto, ese cambio climático que casi no nos damos cuenta está causando muertos ya, y sin embargo es una guerra que parece que los países las tenemos de lado. Y yo ya acabo, porque de verdad que lo que quiero es que enseguida empecéis a cuando queráis hablar. Un tema es sobre el tema este de insistir en que, como yo decía antes, que lo veía todo muy negro. Yo no tengo claro que los temas estén tan negros. Yo tengo claro que a lo mejor este episodio terrible para los venezolanos, porque fijaros lo que significa. Lo que significa es: yo entro allí, me llevo al presidente y le digo a que le sustituye, porque no pongo a los que había vendido como los... Fijaros lo que ha pasado. Ellos decían que el que había ganado las elecciones era La Colina y el otro, el Mundo, ese no sé qué, ¿no? Y sin embargo, ha dicho: no, esos no tienen el apoyo del pueblo venezolano. Quien tiene el apoyo del pueblo venezolano son estas series, ¿no? Ahora, o haces lo que yo te digo y me das el petróleo, o si no, vas a ir detrás de Maduro. Eso es terrible, porque está diciendo: el petróleo es para mis empresas, para el Chombrón, para no sé qué, para no sé cuánto, y se lo quito a los venezolanos. Yo me acuerdo de una frase era con Chávez incluso, que decía: Chávez sobornaba al pueblo venezolano porque con el dinero del petróleo hacía escuelas, hacía ambulatorios, Joder, ya quisiera yo que me sobornaran a mí también, ¿no? Bueno, pues esos sobornos van a desaparecer, porque el beneficio del petróleo venezolano va a ir para Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que siempre ha hecho, eso es siempre lo que han hecho, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ha cambiado la forma y la intensificado. Pues aprovecho la intervención para decir: adelante, y se queda abierto el melón. Venga, no, sigue. No, espera un momento, solamente, yo creo que como estamos bastantes personas hoy en la reunión, en el debate, vamos a ser también prudentes a la hora vamos a autolimitarnos. Yo no voy a utilizar reloj ninguno, pero que en torno a 3 minutos a lo mejor cada intervención, y damos opción para que todo el mundo pueda participar, ¿vale? Empieza David, quien quiera continuar, ya sabe, levantando la mano. Bueno, a ver, Estados Unidos se encuentra desde el 71, tiene el primer déficit comercial. Desde entonces el déficit comercial ha sido crónico y simplemente pues ya estaba prácticamente, se ha dedicado a desindustrializarse y evidentemente se ha dedicado a hacer una economía financiera que lo que ha estado haciendo es canibalizar su propio tejido productivo. Y es que te sale mucho mejor invertir en bonos y especular con los bonos que invertir en infraestructura, que hoy en día no tiene ni tejido industrial. En Europa eso ha pasado de forma más atenuada, ahora se está acelerando y bueno, hay ciertas cosas que se pueden interpretar ya, que estamos ya en una fase de declive final. Se pueden establecer ciertos paralelismos estructurales con lo que fue el final del Imperio Británico, ¿no? 1929 fue el crash, ¿no? Que fue la crisis final de la hegemonía británica. Ya venía en declive ya 50 años desde la crisis finisecular y bueno, Estados Unidos en este sentido tiene ahí su primer inicio de elementos sintomáticos de crisis y luego ya en 2008 se puede entender que es el inicio de la crisis final del Imperio norteamericano. Lo que pasa es que claro, como los ingleses, eso puede tardar décadas, es lo más normal. Y entonces, claro, ahora mismo lo que hay ciertos elementos que son de interpretación materialista de la historia y luego también hay aparte de la cuestión psicológica de Trump, sus particularidades. Entonces ha renunciado al poder blando, parece que lo quiere reformular el poder blando. Aquí en Europa
se está convirtiendo en un peligro, porque lo que yo veo con Europa es que la está latinizando. O sea, lo que quiere es que la élite, haya élites que son bastante cipayas de él. El MER que es una puerta giratoria al revés, que viene de BlackRock, y el Macron, que viene de la banca de los Rothschild, por ejemplo, y la Cayacala, von der Leyen, esos los veo más con un interés, más que por un interés patriótico, de intereses, los veo más bien como un subproducto de es que voy a mezclar cosas, perdón. Lo primero que hay es una subalternización ya total, que en 1990, cuando ya acabó la Guerra Fría, lo que tenía que haber hecho Europa, efectivamente, había hecho un ejército europeo. Pero hay que matizar una cosa: ejército europeo de verdad. Nosotros tenemos un barco, el Blas de Lezo. Lo que tiene de español el Blas de Lezo es el nombre y el casco. Todo lo demás es electrónica norteamericana. Así se puede establecer un ejemplo. Entonces, es que ahora mismo, de temas de microchip y cosas de esas, todo eso de soberanía de ejército europeo, todo eso son gilipolleces y propagandas de la Unión Europea, porque al final depende de Estados Unidos. Y luego hay un tema: con la crisis del 2008 hubo una financiarización y hubo una introducción de grandes fondos de riesgo, hubo una colonización de capital internacional, principalmente norteamericano, de la economía europea. Entonces, y luego cuando hubo lo del rechazo del 2003 en Irak y hubo la manifestación y tal, yo escuché una entrevista del coronel Lauren Wilkerson, que trabajó en la administración de Bush, hijo, y dijo que no le gustó para nada la respuesta que ofrecieron Alemania y Francia, y que desde entonces se dedicaron a invertir mucho en medios de comunicación, ONG, todo esto que tienen de la NET y todo esto de propagar la democracia, y en parte pues se han dedicado a influenciar en gente que sea favorable a los intereses norteamericanos del capital internacional. Entonces, ahora mismo hay una relación como tóxica de una mujer que es dependiente por seguridad y por economía, que esa es Europa, y Estados Unidos que la está maltratando, porque lo que está haciendo Estados Unidos, y eso ya viene de antes, porque lo de querer buscar la guerra con Ucrania, y que posiblemente lo del Nord Stream haya sido iniciativa norteamericana, y ya se está destruyendo, que el euro se sostiene sobre la balanza comercial superávit alemán industrial, que es lo que posiciona y lo que hace una economía en condiciones. Los servicios están muy bien, pero la base es la industria, y entonces es que eso se lo ha cargado porque se ha cargado el acceso a gas barato. Y se decía, ay, es que dependen mucho de los rusos. Pues ahora dependen mucho de los norteamericanos, con unos inputs energéticos que se han triplicado. Y eso ya entra además China, que está arrasando de forma en productividad, en industria, y súper competitivo, y entonces está arrasando. Y el núcleo de Europa era la industria alemana, y si aquí te vienen turistas, pues en fin y al cabo, pues muchos de ellos eran, por ejemplo, alemanes. Y ya está, y que se está manteniendo una economía financiarizada. Y no se salió de la crisis, se salió con una salida hacia adelante, generando otra burbuja especulativa, y ahora los grandes capitales, el Leonard de Italia, la empresa ahora esta armamentística alemana, no me acuerdo el nombre, todo eso tiene, el BlackRock y todos esos fondos de inversión tienen una influencia sistémica. A lo mejor le ves un 5%, un 4%, y no los ves que dominen, pero al final tiene una influencia sistémica, y a toda esa gente le interesa el rearme. Y el rearme es realmente una tontería, porque en Rusia vi una entrevista del ideólogo de Putin, de Karakov, y dijo que ni piensan hacer una guerra simétrica, y que está influenciando para un rearme nuclear, y para que los europeos tengan para que los europeos tengan miedo a lo que fue la Guerra Fría. Y tiene la hipótesis de que no se cambiará, Washington no cambiará, Estados Unidos no cambiará Varsovia por Washington. O sea, que si hay un pepinazo nuclear. De hecho, es que ha sacado hace poco un misil, el Avangard, que tiene una capacidad de bomba nuclear táctica sin ser táctica. Entonces ha roto el espacio dentro de la escalada, y es que un misil a eso te llega en 15 minutos. Entonces, todos los tanques y todo eso que estás construyendo, todo eso no sirve para nada, a no ser de que tengan la intención de practicar, que es, yo creo que a donde va de verdad el rearme, además de reactivar la economía, porque que la mayoría sería para Estados Unidos, también porque es una petición que viene de antes de Donald Trump, vale, ya está, que sería para practicar neocolonialismo en África, yo creo que va direccionado para eso.
para hacer mediante el uso de la fuerza y una salida también como la que hizo Margaret Thatcher con la crisis que tenía, ¿no? Con la de las Malvinas, de tirar hacia un rollo nacionalista y de guerra y desviar la crisis que hay a nivel interno. Y ya con eso me callo. Vamos a ver, digo, por centrar un poco también, la preocupación del debate de hoy no era exclusivamente Trump. Evidentemente no se había planteado así. Se había planteado como un balance de acontecimientos más importantes del año 2025 y la proyección que podían tener esos acontecimientos en 2026. Digo, para que abramos un poco el abanico y nos centremos todos posiblemente sobre este señor pelirrojo. Sebastián. Sí, yo sobre el tema metodológico, fundamentalmente, esta intervención, ¿no? El tema es muy amplio y yo creo que igual habría que acotarlo. Y yo creo que el mejor método es el método de análisis marxista, en el sentido de ir viendo en la infraestructura a nivel económico, la superestructura a nivel jurídico-político y a nivel ideológico. No sé si o se va por otro lado, se va por la onda de todo el tema a nivel global, ¿no? A nivel global y geopolítico, que es lo que parece que se puede dar la impresión, pero yo he visto en el cartel que entre paréntesis se va a uno, igual hay más debate sobre este tema y quizás sería interesante darle una estructura en ese sentido. Ver la cuestión. Yo creo que cuando hablamos al principio, Sebastián, la estructura, incluso dijimos, bueno, que cada uno, cada persona, cada asistente, de lo que le ha destacado más, de lo que más le ha llamado la atención durante ese año, que hable lo que quiera. Sí, es que no tiene una sugerencia también metodológica. Añadir a lo que ha salido. Además, eso debe de ir acompañado de dos cuestiones, para mí muy importantes, que son dos disciplinas, digamos, la antropología y la sociología. La antropología en el sentido de qué persona ha creado ya este sistema, qué persona, qué valores, qué actitudes, qué comportamientos, y a nivel sociológico qué sociedad se ha creado y se está impulsando crear aún más en profundidad, y correlativamente pues lo que hace estudiar también qué podemos hacer para que esa sociedad cambie y qué podemos hacer para que esa persona cambie en el sentido contrario a lo que no estamos. O sea, yo he hecho un poco ese esquema que no sabré de fuera, no hay problema, yo intervendré cuando tenga que intervenir y demás, pero que yo creo que sería interesante y nos serviría para practicar hacer práctica de análisis. Yo creo que marxista el análisis, sí, si no hay otro mejor, es el mejor análisis que hay para todos estos temas. Yo creo que se han dicho algunos ejes y me parece que falta alguno. O sea, está bien el tema ecológico. Pero Antonio, dices que una cosa breve, que hay un listo de palabras, orden de palabras. Bueno, o sea, yo es simplemente y añadir el eje fundamental de la demografía y el subdesarrollo. Yo quería aportar tres cosillas, por si aporto algo modesto, pero como hay muchas palabras, solo voy a decir una, la primera, si después hay tiempo digo las otras dos. Las tres que yo quería decir es algunos datos de la riqueza en el mundo, ahora, actualmente. Y por lo tanto hay que ver datos de la pobreza en el mundo, en contraposición. Para mí eso es esencial, porque eso es lo que explica los conflictos. Para mí, dice Sebastián y dice bien, analicemos el dinero, que no nos lo dicen los telediarios, los poderosos no salen en los telediarios, los poderosos del dinero. Salen las liebres de trapo que nos lanzan para pensar que ahí está la madre del cordero. La madre del cordero está en el poder económico, que determina los demás poderes. Yo estoy convencido de eso. Y además explica los conflictos. También explica los conflictos. Bueno, ha salido un informe de Oxfam hace unos días. Oxfam es una ONG, para mí, de lo mejor que hay en el mundo, una ONG internacional, que dice datos del año pasado, el balance. Algo más de 3.000 personas, que son 1.000 millonarios, que tienen como propiedad más de 1.000 millones, tienen, entre todos ellos, algo más de 3.000 personas, tienen entre ellos más de 38 billones con B de dólares.
Eso significa el 16%. Buenas tardes. Eso significa el 16% de la riqueza del mundo, un poquito más de 3.000 personas. Bueno, eso es un dato escalofriante. Y además ha aumentado en el último año 3 veces más que en los 3 años anteriores, los 1.000 millonarios. Ha aumentado más, es decir, la concentración de la riqueza ha aumentado extraordinariamente. Para no consumir más tiempo, el informe acaba de salir hace unos días y yo lo recomiendo, de Oxfam, es una ONG. Un directivo de Oxfam de la India decía que la pobreza, porque ahí está el análisis de la pobreza también, para explicar los conflictos. Pues a veces no, son terroristas, sí, pero son terroristas pero que están hechos polvo. Y a veces no les queda más remedio que responder como pueden, pero es que no pueden comer. Un directivo de Oxfam de la India decía, B.A.R., con H intercalada, B.A.R., decía que la pobreza conlleva el hambre, ¿verdad? Y la pobreza económica. Y la pobreza política genera la ira, el odio y la despolitización, la desafección, que se llama ahora la palabreja. Una persona que no quiere saber nada de política, pues dice que está desafecto. A mí no me gusta la palabra, pero es verdad que la pobreza política... Con esto quiero decir que hay que analizar desde el punto de vista político-económico la riqueza y la pobreza para explicarse después los conflictos. Ese informe yo creo que es claro, habla también de España, pero habla en general del mundo. Yo lo recomiendo porque para mí explica los conflictos. Las otras dos cosas que ya no hablo, pero que por si puedo después, es qué pasa en Venezuela, los antecedentes de lo que ha pasado. Porque solo digo una cosa, o conocemos la revolución bolivariana de 1991 o no entendemos lo que pasa en Venezuela. Hay que conocerla, qué supuso aquello. Y la tercera cosa que quería decir es que Estados Unidos, a principios de diciembre, acaba de aprobar una nueva política de seguridad para el mundo, tal y como la entienden ellos. Y además, como ya lo hacen público todo, casi todo, porque ya tienen mucha oposición y se filtra, pues ese documento es uno de los que el Instituto Elcano de España lo ha analizado. La nueva política de seguridad y defensa de Estados Unidos explica el conflicto de Venezuela, de Groenlandia, de Ucrania, es decir, cómo se sitúa en ello. Esa es la tercera cuestión que, si tengo tiempo después, explicaré por lo menos 4 o 5 ideas de la nueva política de defensa de Estados Unidos, porque la han aprobado hace poco también, principios de diciembre. Bueno, riqueza, pobreza, Venezuela, explicar un poquito los antecedentes de lo que ha pasado, no lo que pasa ahora, sino los antecedentes, para explicar, no lo que pasa ahora. Y después la nueva política de seguridad y defensa de Estados Unidos, que a mi juicio explica los conflictos. Y entonces, como somos adversarios de la política de Estados Unidos, yo por lo menos lo soy, quiero conocerla para combatirla. Ya que no puedo combatirla de otra manera, que me gustaría también, la verdad, pues vamos a combatirla ideológicamente, por lo menos, ¿no? Pero hay que conocerla, si no, no la podemos combatir. Sí. He escuchado primero a David, a Sebastián, a Luis. David ha intentado situar muy bien. Yo sé que tiene capacidad para más, pero no lo hemos dejado. Yo aprendo que aprendo mucho cuando hablo de ti, sobre todas estas cosas que es tu especialidad. Y sabes situarlo, o lo has situado, ya digo que no porque te falte. Lo sé que no es porque te falte, pero lo has situado desde el punto de vista geoestratégico, más bien. Y de reconfiguración, porque lo que estamos asistiendo, hacemos análisis de 2025-2026, viene de anterior, pero nosotros pretendíamos, bueno, ¿qué pasó en 2025? Continuamos en 2026. Estamos asistiendo a una reconfiguración a nivel geopolítico. Pero en el fondo, y coincido con Luis, ¿por qué se produce esta reconfiguración? Porque hay que verlo desde la óptica de las clases trabajadoras.
de las clases trabajadoras, de las clases y populares, podemos decir, trabajadores populares, no quiero llamarlo clases medias, aunque cuando, no, pero me refiero, cuando se hacen estudios económicos dicen las clases medias se van empobreciendo, ese mismo de Oxfam te dice se van empobreciendo cada vez más, pero bueno, de las clases trabajadoras. Entonces, yo creo que y quiero solo no hacer un análisis, sino solo ponerlo, quiero poner un foco, se pueden poner en muchísimos sitios, pero yo hoy quiero poner el foco en la situación de las clases trabajadoras en los mismos Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en China, donde sea. Pero en especial lo que está pasando en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa, por lo que nos afecta de cercanía. Estamos asistiendo a una desposesión. Y eso es lo que origina las tensiones. Y para las tensiones dicen ya nos vamos a rearmar nosotros y todo. Estamos en lo de siempre. Las élites financieras, las élites están acaparando además a pasos agigantados cada vez más recursos y desposeyendo a la clase trabajadora cada vez de más recursos. Por eso la capacidad o el reparto de la riqueza que se genera entre el 50% más pobre cada vez es menor, y el reparto de la riqueza que se genera entre el 1% más rico cada vez mayor y se va multiplicando. Y estamos asistiendo a eso. Y eso saben que genera tensiones. Y dicen, no, si para las tensiones tengo yo ya, me estoy preparando con un estado policial, me estoy preparando rearmando a los estados y todo. Y entonces, yo lo que quería, y ya por terminar, no extenderme mucho, eso afecta a todas las clases obreras, pero a las de Estados Unidos también. Eso afecta a todas las clases obreras y populares, pero a las de Estados Unidos también. Y la respuesta, la mayoría hay ahora mismo en esa reconfiguración, nos tiene descolocado a todo el mundo. Pero bueno, nos tiene descolocado a mí, que yo soy un mindundi, que leo el periódico a ver si me entero, pero hay expertos, y también los expertos empiezan a dar recetas, pero dan recetas de cara a cómo tienen que responder los estados, cómo tiene que responder Europa. Pero es que a lo mejor la respuesta que da esa receta, la respuesta que propone, es la respuesta de las élites europeas, no la que interesa a las clases trabajadoras europeas. Entonces, hay que poner el foco y diferenciarlo. Y en Estados Unidos, yo estoy convencido, una cosa, por ejemplo, los aranceles. Los aranceles, Estados Unidos tiene un problema, y tenía un problema, y por eso está originando, dice, voy a pegarle una patada al tablero a ver si soluciono mi problema. Estados Unidos tiene un problema financiero y tal, y dice los aranceles están desbocando la inflación en Estados Unidos. Las clases obreras y populares de Estados Unidos cada vez tienen menos poder de compra. ¿Por qué? Porque yo le pongo un arancel a un producto que viene de España. Vale, el producto se tiene que encarecer. Como soy el país más liberal del mundo, no puedo decir que a mi población le voy a cobrar un impuesto, pero el arancel es un impuesto indirecto, es un IVA que está pagando el pueblo de los Estados Unidos. Es un IVA que le ha puesto, pero ¿cómo le voy a decir yo a los Estados Unidos, yo que soy el más liberal del mundo, que voy a poner un IVA si me estoy riendo del IVA de los europeos? Pero la clase trabajadora de Estados Unidos y las clases populares se están encontrando con eso, y esa es la situación que están viviendo. Por eso yo estoy convencido que la solución no debe ir solo encaminada ¿qué respuesta tienen que dar los estados europeos a Estados Unidos? No, ¿qué respuesta nos conviene a los trabajadores? A nosotros y a los de Estados Unidos también. Porque la respuesta que den los estados va a estar influida por poner leyes, no sé qué, no sé cuánto, y no puede ser seguro y no va a coincidir con los intereses de los trabajadores. Y estoy convencido que en Estados Unidos, quien ha puesto a esta pandilla de ultraliberales es quien lo tiene que quitar. No lo vamos a quitar los europeos. De acuerdo que los estados europeos deben de dar alguna respuesta, pero nosotros también, como gente activa, cada una de las sociedades de los estados europeos tiene que influir para que la respuesta vaya en la dirección que beneficie a su población, no que beneficie a la élite. Y todos estamos llamados a influir en eso, como podamos, con manifestaciones, con esto, con lo otro, todos estamos llamados a influir en eso. Nos está interpelando a todos esta reconfiguración que hay, y por supuesto a los de Estados Unidos los primeros.
Y yo estoy convencido que el gobierno de Estados Unidos solo lo van a quitar quien lo ha puesto. Si alguna vez se deciden ya y lo quitan. Ya termino, perdón. No, yo creo que hay cosas que hay que poner en medio de la mesa, que es un poco hacia dónde vamos. Uno de los temas esenciales puede ser que toda la riqueza se está planteando sobre el hecho de crecer, y se va creciendo en comprar, en fabricar, en extender, y eso por sí mismo debe de tener un final, pese a que se expliquen las 3 R de reutilizar, reciclar y fundamentalmente eso va hacia el final. Y creo que voy a soltar varias palabras porque creo que fundamentalmente tenemos que hablar de filosofía, de que la persona de cualquiera de los continentes en la que está tiene que tener las 4 o 5 ideas fundamentales que tiene como persona para plantearse en este mundo tan dispar. Entonces, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo puedo ir consiguiendo? Una de las cuestiones es poner en medio el hecho de crecer. ¿Qué entendemos por crecer? Si será necesario el decrecer, que a lo mejor hay que ponerlo encima, y luego también los bloques. Se han dicho efectivamente el problema de Europa, que mientras que Estados Unidos tiene el problema de que el tema económico está teniendo techo y busca salidas por otros sitios, el de Europa es que fundamentalmente ha perdido algunas ocasiones importantes de haber constituido un bloque que podía haber sido el tercero. Cuando estaba al final de la Guerra Fría, el mismo presidente que fue el último presidente de la URSS planteó la conveniencia de que se hubiera planteado y a venir a lo que era Europa históricamente, incluyendo, si era posible, a Sputnik. Pero Alemania se negó a aquello y por hacer la Unión Alemana se dejaron las ocasiones y la oferta que había sobre la mesa. En la distribución de la URSS se despojó de Rusia, y allí ha caído un zarismo posterior que podía haber dado el foco de una integración de lo que hoy es la Unión Europea con Rusia, que se podría haber desprendido de ese sentimiento ecológico. Puede ser. Otra de las cuestiones importantes es también llegar hacia una humanización en el que se corrigiera un poco el antropoceno, el hombre como destrucción, y ver un poco también que para eso es imprescindible que se acompase el crecimiento del conjunto de la Tierra. Un estudio de hace 4 o 5 años hablaba de la demografía. Los grandes bloques en general están decreciendo. Ya sabéis que cuando una sociedad llega a un cierto desarrollo empieza a decrecer eso. Tenemos la experiencia que nuestros abuelos tenían 4 o 5 hijos o 2 o más, 10 o 12. Ahora tenemos aquí en el que vamos en 1 por matrimonio o menos. China ya está en zona de decrecimiento, ya han quitado de en medio la ley del único hijo por pareja y está en decrecimiento. El que sigue grandemente todavía, pero también en restricción, es India, que actualmente es el lugar con mayor natalidad del mundo. Y en el conjunto, no es decir Europa, que está como España. Pero incluso en algunos sitios, en la cuestión, tenemos que darnos cuenta, y las prospecciones que se hacen, ahora que estamos en los 8.000 millones de habitantes, sin embargo, la única zona que se ve con crecimiento es la que está de ahora, África. A partir de África es la expansión genética que tenemos. Y hay un grave problema, principalmente, hay un estudio que se ha hecho sobre la energía y lo demás, en que viene diciendo que los procesos de adelantamiento, en comparación, por ejemplo, China, ha saltado muchas etapas en su desarrollo hacia la puntera del mundo, porque cuentan
con una gran historia y una gran reflexión, era el país de los exámenes, y antes sabíamos lo de Marco Polo y las conexiones que había entre aquel Oriente y este. Y entonces, ahora lo que nos está costando mucho es que los países atrasados den saltos hacia ese desarrollo que atenuará incluso su crecimiento vegetativo. Las experiencias que en África ha habido de Wangari Maathai, en el sentido de llegar y hacer crecer la vegetación a su alrededor para que África no se siga desertizando, se quedaron en el camino. Desgraciadamente a esa mujer sí se le dio el premio de la paz ambiental, y los otros vemos por un lado. Entonces, esas son cuestiones importantes en las que tenemos que ver. Y por último, y el mayor problema es precisamente con la ideología que hemos dicho, con la filosofía, es también la concepción del hombre, de la persona que tenemos. Si la persona que tenemos no crece y es capaz de ser persona y oponerse a las grandes masas, hacer lo que decía Antonio Machado. Yo no hablo con las masas, la rebelión de las masas que decía el filósofo, yo hablo con la persona, y solamente la formación de personas en los 5 continentes alumbrará hacia un futuro que sea humanista. Bueno, pues yo voy a enlazar el tema, pero voy a empezar por lo más próximo. A mí siempre, mis intervenciones me gusta empezar por lo más próximo. Lo más próximo es, por ejemplo, la deuda que hay en Jaén. Jaén, el Ayuntamiento de Jaén debe 610 millones. Aquí somos 97 municipios. Su principal acreedor es Hacienda. Hicieron un plan, en fin, plan hasta el año 2050. Entonces, ¿qué pasa? Eso no hay que irse muy lejos, no hay que irse a Oriente Medio ni a muchos sitios, sino aquí tenemos el ejemplo. ¿Cómo se pagará esa deuda? ¿Qué hacen? ¿Inyectar inversiones? Yo creo que las inversiones tienen que ir dirigidas también a los sitios donde sí se cumplen esas condiciones. Por ejemplo, en Linares. Linares tiene deuda cero. No tenemos deuda. Se va inyectando, hasta que al final viene a ser una semejanza. Como esto ya viene de lejos, ya me voy a meter en lo que es la situación un poco internacional. ¿Qué pasó en Grecia? Grecia tiene una deuda que no la va a pagar en su vida. ¿Qué hacen los demás? Pues cogen, lógicamente, y van oprimiendo y apretando cada vez más con el pie en el pescuezo, para que aquello sea como el que tiene una hipoteca y la va rehipotecando. Ese es el problema que yo veo. Tienes una hipoteca, no la puedes pagar, ya no puedes solicitar otra, sino la que tengo, ha llegado un momento de que la que tengo, la tengo que refinanciar. O sea, cada vez, ¿qué significa? Más deuda. Y ahí están los poderosos. Por ejemplo, la Unión Europea, que es lo más próximo que tenemos, dice que España es la 4ª potencia europea. Muy bien, pero resulta que también hay un contrasentido, que es la 4ª potencia, se va moviendo ahí entre el 4, el 5, el 3, la 4ª potencia que más deuda tenemos. O sea, ahora mismo el PIB gastamos más que lo que producimos. Ahora el PIB me parece que estará en un 100,4%.
En Francia todavía lo tienen más alto. ¿Qué significa esto? Que por mucho que aquí, con el ejemplo de Grecia, Grecia es lo que pasó allí. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sigue estando pasando? ¿Por qué sigue? Ese es el ejemplo. ¿Y lo demás qué hacen? Pues enriquecerse. Luego están los políticos de turno que no mandan absolutamente nada, que lo que mandan aquí, no nos engañemos, son el gran capital, los fondos, donde sea, y van a invertir su dinero donde más pobreza hay. Es que encima no lo invierten en otros sitios, no lo van a invertir, yo que sé, en un paraíso fiscal, no, lo invierten en el sitio donde más pobreza hay, donde más débil está la economía. ¿Para qué? Para hundirla todavía más y así hacerse los amos de todo, que ya lo son. ¿Qué pasó? Aquí tuvimos un problema que no se pudo resolver. El tema Grecia está ahí. Y inyectando dinero, y vengan miles de millones de euros para una deuda que no vamos a cobrar. Y eso pasa también aquí en España, que también hay países que nos deben muchísimo dinero y tampoco nos lo pagan. Entonces, protestamos de los demás y lo que nos deben a nosotros. Ahí salió el otro día el señor Josu Yonimaz, que ahora está de consejero de CEO en la Repsol, que decimos, no, es que Trump, no. Ahí quien van son las petroleras, entre ellas Repsol, que por cierto tienen una deuda, según ellos, de 3.000 millones de dólares o de euros. Están reclamando que no les han pagado. Una empresa española, español. ¿Qué pasa? Pues que resulta de que este tema se viene enlazando y nos damos cuenta de lo de fuera y no nos damos cuenta de lo de dentro. Por ejemplo, como he dicho antes, de los 97 municipios que hay aquí en Jaén, y un solo municipio, uno solo, que tiene 115.000 habitantes, debe más que todo el conjunto, que somos 500.000. A ver, ¿cómo se soluciona? Y ya decimos que, por ejemplo, la política que está teniendo... Yo he estado en Estados Unidos, y sé la mentalidad de aquella gente que a mí no me gusta, ni me gusta Trump. No me gusta Trump, ni el sistema que tienen allí. Y además es vergonzoso que el segundo país donde se habla español, segundo país del mundo donde se habla más español, es Estados Unidos. No lo dejemos así. Primero México, segundo Estados Unidos. Entonces es vergonzoso un país que se ha hecho con la migración, que ahora esté en esta situación. ¿Por qué? Porque están ahogados y no pueden ir contra China, que se les echa encima, no pueden ir contra Rusia. ¿Contra quién van? Contra el más débil, como siempre, como pasa aquí. ¿Qué pasa ahora aquí con el tema de las autonomías? ¿Qué pasa? Es lo mismo. Todo el mundo quiere dinero, todos, pero nadie se pone de acuerdo. Absolutamente nadie. Hasta incluso los de la misma ideología tampoco se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque el dinero es lo que manda. Y ya no es el dinero, es el poder. Y ese poder, mientras esté en manos de esa todopoderosa economía, pues es así. Y aquí no nos equivoquemos, que estamos en un sistema capitalista. Nos guste o no nos guste. Y lo tenemos que compartir, como ha dicho Luis, con nuestras reflexiones y con nuestra idea. No nos queda otra, no hay más. Sí, el otro día cuando planteábamos el debate estaba claro que iba a dar de sí, no iba a ser una cuestión muy abierta.
Yo he utilizado el informe de Amnistía Internacional para 2024, pero 2025 todavía no se ha presentado. Y bueno, tenía algunas reflexiones. La primera, que no sé lo que voy a decir. Eso lo dice muy bien José Antonio Marina cuando dice que hasta que no lo he dicho no sé realmente lo que quería decir, ¿no? Y luego voy a citar también a Kant, que dice que lo que yo sé tiene que servir para algo, ¿no? Esa es la pregunta importante, ¿no? ¿Para qué sirve? Y yo empezaba el análisis desde una perspectiva ideológica, pero es ideológica desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? De las tres grandes instituciones que están ahora en boga, que podemos analizar, creo que es interesante, de la ONU, que es quien proporciona o debería proporcionar la seguridad a nivel mundial, de la OTAN, que es quien debería proporcionar la defensa para los países que están adscritos en el Atlántico Norte, y la Unión Europea, que lo sabéis vosotros mejor que yo, que bueno, también es más joven que yo, pero que vosotros habéis vivido en vuestra vida, y son más mejor que yo, en vuestro desarrollo, ¿no? Como garantía de derechos, de derechos como ciudadanos europeos y como ciudadanos mundiales. Digo como ciudadanos europeos y como ciudadanos mundiales porque en la base de la fundación de la Unión Europea está la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y está un documento también de 2 años después de Olimpia de Gaugues que es de la mujer y la ciudadana. Eso Ana seguro que después le dará una vueltecilla, porque es que a veces cuando hablamos del Estado mundial dejamos de lado cuestiones que son importantísimas, que es la igualdad como está y el feminismo como está funcionando. Y desde esa raíz hacía yo la crítica, ¿no? De lo que había sucedido en el año 2025 y encontrábamos los conflictos porque son clásicos, ¿no? Que son clásicos pues, desgraciadamente. En Ucrania lo que está pasando, que ya estamos en el 4º año de guerra, que la Unión Europea ha sacado ya infinitas adhesiones y infinitas declaraciones que no han servido absolutamente para nada. Solo la Unión Europea, la ONU ha hecho muy poco y la OTAN lo que ha sido proporcionar fuentes de militares y algunas fuentes de financiación. Luego lo que ha sucedido en Gaza, que es realmente vergonzoso que esto esté sucediendo ahí en el Mediterráneo, donde nosotros vamos a bañarnos y a pasar las vacaciones, que nos pongamos a andar hacia uno de los lados y lleguemos a un sitio donde se está masacrando a un pueblo, pues es una auténtica vergüenza y que la Unión Europea, pues que tendría que ser, como he dicho antes, la garantía del derecho internacional, haya dejado de lado ahí a los gazatíes, es una auténtica vergüenza, ¿no? Y que esté jugando al doble rasero de sancionar a Israel y al mismo tiempo pues, venderle por debajo la arma. Y luego lo ha dicho David también en su introducción, creo que es interesante lo que está sucediendo en el Sahel y Sudán, en el cual pues la ONU dando de lado, pero sobre todo los Estados Unidos justificando el que hay que corregir al mundo islamista que hay allí y con la justificación del terrorismo, pues está comprando las materias primas de una manera vergonzosa. En el año 2025 también, al final y al principio de 2026 pasó lo de Maduro, que estoy con Luis, que igual deberíamos darle una vueltecilla, porque ahí hay infinidad de castigos por parte de los países europeos individualmente, de la Unión Europea colectivamente y también de los países de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, que vienen sancionando a Venezuela pues, desde el final del año 80 de una manera bestial, ¿no? Luego, creo que también deberíamos dar una vueltecilla a lo que está sucediendo en Irán, porque si bien es verdad que ese Estado teocéntrico, ¿no? que ella y que restringe absolutamente las libertades de los individuos, y especialmente de las mujeres, hasta que veáis las imágenes que aparecen en internet, ¿no? de cómo estaba Irán en los años 60, que parece Londres, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres llaman la atención que van con minifalda, ¿no? Moviéndose como si estuviesen, como digo, en Londres o en Brighton, pues basta que veamos una imagen actual para que nos hagamos una idea. Creo que también lo que está sucediendo en Groenlandia es interesante que lo veamos, y creo que, como decía antes, lo que nosotros tenemos que hacer como individuos, y luego también como colectivo, no me refiero como nosotros como encuentro, sino como ciudadanos, pues tendría que ser proponer alguna de las soluciones. Y cuando yo pensaba en Groenlandia, pues digo, coño, eso está allí en el Polo Norte, está muy lejos, ¿no? Ahí representado en el mapa, pero también está muy lejos la Antártida. Y en la Antártida hay un convenio colectivo en el cual todos los países tienen un protagonismo y tienen la declaración continua de la defensa de toda la Antártida, tanto desde el punto de vista militar, como desde el punto de vista medioambiental y como desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica, que también me había referido antes. Desde el punto de vista de la igualdad, no, porque como allí los pingüinos y las pingüinas se los dejen solos, pues creo que no tenemos ese problema. Pero también tenemos la cuestión de Cuba, que es una cuestión ya que lleva casi 60 años y en la que ahora parece que este hombre va a meter
la mano y en el que creo que la Unión Europea también tendría que definir qué es lo que quiere. Con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Yo voy acabando ya. Pues creo que hay que darle una vueltecilla de tuerca, o por lo menos yo se la quiero dar, a lo que representa la ONU y a lo que yo quiero pensar sobre la ONU. Porque yo sobre la ONU, pues pienso una cosa que me es tan simple de pensar que me cuesta trabajo que otra gente no lo piense, aunque sea verdad que las fuerzas económicas, las fuerzas militares y las fuerzas ocultas del mundo lo controlan, ¿no? Pero el sistema de veto es una auténtica barbaridad. Y que la Unión Europea no se plantee con radicalidad qué sistema de veto hay que enfrentarlo, pues no tiene sentido. Porque es que Francia o Inglaterra, que son países muy importantes, como también lo de Italia, o como Alemania, como Mongolia, pues todos tendrán algo que decir, pero que Francia hoy día está en el marco internacional, que representa un peso yo creo importante y fundamentalmente en África, pero tampoco tiene el peso que merece para tener un veto. A lo mejor lo que replantea es el concepto de veto y en qué aplicamos el veto, ¿no? Quizá en algunas cuestiones de seguridad o de opresión frente a algunos pueblos, pues no tendría que aplicarse ese veto, y creo que sería necesario. Esa es la reflexión que hago sobre la ONU. Sobre la OTAN, pues yo también tengo alguna reflexión, y es que pues, los países que forman parte de la OTAN, como es el caso de España, lo sometieron a la votación, que vosotros pudisteis votar, yo era muy chiquitillo y no voté, ¿no? Creo que aquí pocos votos positivos sacaría la OTAN, pero bueno, ganó el sí en aquel referéndum, y hay que dar una vueltecilla, ¿no? A que cuando hay una actuación de la OTAN, si está refrendada por los países, pues que también sea democrático cada una de las actuaciones que los países dentro de la OTAN ejercen, ¿no? Especialmente ahora que parece que Estados Unidos hace lo que quiere la OTAN y también lo que quiere contra la OTAN, que es lo más bárbaro de esta situación. Y en la Unión Europea, pues yo creo que esta es la situación más triste de todas, ¿no? Porque que quiten al baboso ese. Sí, pero te digo que en la Unión Europea es la situación más triste porque yo nací en el 79, me eduqué en los años 80, en los 90, llegué a la universidad a finales de los 90 y al principio de los 2000, y la Unión Europea era una cuestión positiva y era una cuestión de garantía, como he dicho antes, de los derechos de la ciudadanía, de los derechos humanos. Era quien nos ofrecía la posibilidad, dentro del contexto internacional, que ya Estados Unidos estaba haciendo de la suya y ya Rusia estaba haciendo de la suya una vez que se había hundido la Unión Soviética, y yo creo que cuando veis que coincidí también estudiando, pues veíamos como China ya se empezaba a ser una gran potencia, pero la Unión Europea parecía como un garante, no estoy diciendo nada nuevo, de la filosofía, de los valores occidentales, entendiendo los valores occidentales como los valores democráticos de raíz, y eso no existe ahora mismo, ¿no? Y ese desplazamiento de que nos encontremos a la presidenta de la Comisión o al tío de la OTAN ahora, de rodillas barriéndole las babas a Trump, pues la verdad que como ciudadano europeo yo creo que nos avergüenza, ¿no? Y como ciudadano individual yo me avergüenzo y creo que tengo que hacer propuestas que sean radicales, en este sentido sí, un poco quizás más violentas como las que decíamos antes, para romper con la situación. Eso es lo que quería decir. Ya. Bueno, antes me he quedado un poco a medias. Es muy interesante todo lo que habéis dicho. Me he quedado en una frase sin decirla por tal, y es que este episodio tan duro de que estamos en este momento viviendo con lo de Venezuela, Trump, Groenlandia, no sé qué, todas las contradicciones que acabo de decir Dani, que son... O sea, Trump se enfada porque vaya a la OTAN a Groenlandia, ¿no? Porque ahora parece que ya ha aceptado, porque como le habrán dicho, no, o sea, aquí vamos a invertir mucho, te vamos a comprar todas las armas, vamos a llenar aquello de todos los lados de portaaviones, entonces parece que a lo mejor quita las sanciones, ¿no? Pero esto también está provocando que tanto la ciudadanía de Europa como del resto tal se dé cuenta que el camino no es dejarnos en manos de Trump, que el camino no puede ser los súbditos de Estados Unidos, que el camino no puede ser trasladar nuestras fábricas para que produzcan en China, y esto ya nos dimos cuenta en cierto modo en la pandemia, por la falta de materiales, sino que tenemos que empezar a construir realmente una Europa más industrial, una Europa autosuficiente, pero no en defensa. Yo es que el problema de la defensa es terrible, lo ha explicado en parte Ildefonso, porque cuando hablan de que hay que defenderse y que tenemos que defendernos, y además se justifica por esto, y la gente dice, no, pues es verdad, tenemos que tener nuestro ejército. Eso es una barbaridad, ese espíritu de defenderse. Lo que hay que hacer es crear sociedades más justas, sociedades que produzcan sin contaminar tanto, porque cuando gastas en defensa y encima no quieres, como habéis dicho, subir los impuestos a los ricos, que son los que tienen la sartén por el mango, ¿quién paga todas esas? ¿Quién paga los tanques? ¿Quién paga los aviones?
pues los paga la clase trabajadora, como estaba diciendo, cada vez menos servicios, el recorte de los servicios que se quiere a la ciudadanía. Que Trump en eso está siendo campeón. Trump está recortando el Obamacare allí en Estados Unidos, está quitando todas las ayudas a la gente que estaba en el desempleo y que está parado, está haciendo unas barbaridades. Y ha hecho una barbaridad también terrible que demuestra un poco, yo creo que su debilidad en cierto modo, o el decir es que no me quiero gastar un duro ni colaborar con nada porque todo mi dinero tiene que ser para los ricos y no para los pobres, está abandonando infinidad de organismos internacionales de defensa de la cultura, de defensa de la igualdad, de defensa del medio ambiente. Está renunciando a todo eso para que sus empresas, primero para no tener que aportar a esos organismos una parte de sus presupuestos y luego para que sus empresas puedan actuar con mayor libertad. Pero estamos en un momento donde no hay nada escrito, es decir, no seamos pesimistas. Estos momentos, que ya lo dijo el choque con la revolución, ese periodo entre pasar de un estado a otro, ¿no? Pues esta crisis no tiene por qué salir perdiendo. Esta crisis puede rearmarnos ideológicamente, un poco en la medida que decía Antonio, de volvernos más humanistas, centrarnos más en las personas, en los derechos y en esas cosas. Y yo no lo veo todo perdido, porque el avance de ultraderecha se está viendo, y además en un país que nos parecía impensable después de la revolución de los claveles, como Portugal, pues resulta que la segunda fuerza política en este momento es Chega, que es el partido de ultraderecha, el equivalente de aquí a Vox, ¿no? Un poco más civilizado quizá, pero más o menos así. Pero realmente las últimas elecciones de ayer, de las presidenciales, las ganó el Partido Socialista, ¿no? Y por lo tanto, ojo, que no las ha ganado la derecha, y va a haber un presidente, estoy absolutamente convencido, en Portugal, que no va a ser de ultraderecha, sino que va a ser un presidente socialista. Luego nos gustará más o menos ese socialismo. Luego pediremos, yo creo que hay una cosa que yo me estoy dando cuenta, el otro día os contaré una anécdota ahora y ya acabo, que a lo mejor es que no es tan fácil gobernar, y eso yo creo que Dani sabe en las poquitas responsabilidades que él ha tenido. A veces tienes que tomar decisiones que estás convencido que no son las que dan la solución, pero que a lo mejor no puedes tomar otras, ¿no? Y digo, porque a veces le pedimos al gobierno, hay que abandonar la OTAN, y parece muy fácil de decirlo, pero eso posiblemente sea difícil de hacer, desde el punto de vista de intereses que hay detrás, de intereses de lo que nos jugamos. Y ya acabo con, es que me llamó tanto la atención que lo tengo que contar. El otro día estuve viendo el partido, la final de la Copa de África entre Marruecos y Senegal. Entonces hubo un momento que a Senegal le hicieron el árbitro le hizo dos jugadas horrorosas más, acabando casi el partido. Por un lado le anula un gol sin que vaya al VAR, en fin, no quiero entretenerme mucho, y por otro lado le pita un penalti justo a 2 minutos del final. Y entonces el entrenador de Senegal y los senegaleses dicen, no, vamos, nación valiente, irse a abandonar el campo. Y abandonan todos el campo, menos uno o dos. Uno de los que no lo abandonan es uno de los futbolistas que yo más admiro, que es Mané. Mané es un futbolista que era del Liverpool, ahora no sé dónde está, por ahí en Arabia, y el 20 o 30% de sus ingresos los mandaba a Senegal para hacer escuelas, hacer inglés, Es un tío que yo le considero una persona muy honesta. Bueno, pues hay alguien con corbata y pelo blanco y no sé qué, que se le acerca a Mané, le habla al oído, y Mané se va corriendo al vestuario y saca a todos los jugadores. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría para que esos jugadores renunciaran a la ética, a la heroica, entre comillas, de abandonar el campo ante la injusticia? Y Mané, que es un tío que yo le considero cojonudo, le dicen algo al oído, se va corriendo, si podéis ver las imágenes, verlas, se va corriendo y los senegaleses vuelven al campo. Y luego no sé qué pasa, que al final ganaron, pero la anécdota no le ganaron, sino ¿qué le dijeron al oído a Mané? ¿Qué le dicen al oído a Pedro Sánchez? ¿Qué le dicen al oído a no sé qué? Para que sean tan falta de dar respuestas reales o respuestas que sabemos a todos los problemas que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que la situación que tenemos ahora, pues no es bueno que se repita la historia. Por ejemplo, yo me voy a remontar a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial supuso un cataclismo para la humanidad. Los millones de muertos, los destrozos que se hicieron, la recuperación, en fin, algo similar a lo de Gaza, pero en más intensidad. A partir de ahí, pues las naciones, los que ganaron la guerra, que fue
en aquella ocasión los Estados Unidos y Europa, en la Europa democrática, pues se dotaron de unos instrumentos y de una ideología que suponía pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respetar la dignidad, los derechos, la libertad de las personas por el hecho de ser personas, el tema del derecho internacional, que se respetara el que nadie pudiera agredir a otro país, en fin, evitar las guerras sucesivas y un organismo de debate para solucionar los conflictos en el transcurso de los años. Ha ido pasando los años, como se ha dicho aquí, la riqueza se está acumulando en menos manos, la desigualdad está aumentando, los países pobres cada vez son más pobres y más dependientes, menos autosuficientes. El tema del destrozo del medio ambiente y lo que supone a la naturaleza y lo que supone al futuro de la humanidad, a los que vienen detrás, con los elementos, y además científicamente está demostrado, lo digo porque hay quien niega el cambio climático y sabemos todos quién son. Y luego pues está la posibilidad de que si se desentiende y no se respeta ni los derechos humanos, ni el derecho internacional, ni el conservar el medio ambiente, ni la necesidad de que todo el mundo viva en el mundo, pues cubriendo sus necesidades más elementales, pues resulta que qué futuro nos espera a la humanidad. ¿Qué futuro nos espera a la humanidad? ¿Y quién soluciona eso? Pues está visto que los millonarios esos, que cada vez están incrementando y más rápidamente su riqueza, pues parece que no tiene fin. Eso nadie que tiene esa riqueza parece que esté dispuesto a renunciar. Incluso los que apoyan ese sistema pues están diciendo constantemente que hay que reducir impuestos, y paralelamente nos están diciendo que tenemos que tener más gasto militar. Incluso Trump nos está regañando, hoy aparecía en la televisión que nos está regañando a España porque no cumplimos al 5%, y que dice que a ver si los demás nos van a pagar el viaje. ¿Qué viaje? El viaje a la muerte, el viaje a... Entonces, yo quiero decir que eso, ¿quién lo soluciona? Pues lo soluciona el pueblo, la ciudadanía. Pero la ciudadanía, por desgracia, y hoy lo vemos aquí, pues digo que se ha enterado mucha gente. Pues no estamos tan preocupados, parece que no está muy lejano eso, lo que está pasando, que nos estén amenazando ya el mismo Trump, me parece que está muy lejano, pero resulta que no se toma una actividad. Hay manifestaciones y vamos muy pocos, o no suficientes. El sábado, por ejemplo, hay una manifestación en Jaén, pues dirigida a este tema, ¿no? Lo que está pasando en Sudamérica, con lo de Venezuela, las amenazas que está recibiendo ya Cuba, y México, en fin, Canadá hace no mucho también decía que eso tenía que ser dar para los Estados Unidos, en fin, que no hay límite aquí, ya se han perdido todos los límites, todos los derechos, el derecho es el más fuerte, y entonces yo digo que lo que tenemos que hacer es tratar de concienciarnos de que estamos en una situación límite y extrema y muy grave, y que tenemos que organizarnos y preocuparnos y movilizarnos. Y bueno, ya está, eso es lo que quería decir. Lorenzo. Sí, yo incidí un poco también en la línea que acaba de apuntar de Lorenzo y Mariano. Yo es que creo que actualmente estamos asistiendo como una especie de ensayo de la destrucción de las instituciones occidentales. Esas instituciones occidentales que surgieron en el siglo XX como consecuencia efectivamente de las dos grandes guerras mundiales, como consecuencia de la propia evolución del siglo XX.
Y creo que eso está, desde mi punto de vista, es el problema esencial, fundamental. Porque claro, las instituciones es donde se nuclea la política, donde se nuclea la sociedad, donde se nuclea, en fin, Europa, Estados Unidos, América y los derechos y todo. Y creo que la intención del gran capitalismo, que antes comentaba Luis, con lo que estoy de acuerdo, estaba del informe de Oxfam, el gran capitalismo lo que está es por petardear las instituciones, porque eso es lo que le está estorbando para llevar con más intensidad a cabo todos sus intereses, todos sus objetivos, que no es ni más ni menos que acapararlo todo, efectivamente, ¿no? Estamos ensayando, o se están ensayando, mejor dicho, desde los grandes poderes, desde los grandes medios poderosos de las fuerzas económicas, pues se está intentando anular los organismos internacionales de paz y justicia, como por ejemplo es la ONU, Se han desvirtuado o se están desvirtuando los derechos internacionales. El caso de Venezuela es un caso flagrante de una desvirtuación o de una agresión o de una falta de respeto absoluto a los derechos internacionales. No hablemos de los derechos humanos, por ejemplo, el caso de Gaza. Estoy refiriendo a casos que ocurrieron, que siguen en el 2025 y que siguen ocurriendo, ¿no? Se está cuestionando la propia democracia. La fuerza o la política ultraderecha o neofascista está cuestionando la democracia. El propio Trump fue el que instigó a que se asaltara el Congreso de su país, la máxima institución de la democracia. Y se está cuestionando la democracia. Se está eliminando, por supuesto, la idea de seguir cuidando el medio ambiente. Esto es ya, lo del medio ambiente ya no tiene nombre, ¿no? En fin, y así sucesivamente, ¿no? Porque claro, pero el caso de Trump, desde mi punto de vista, un personaje como Trump no surge por generación espontánea, no surge porque este tío es muy malo, no. Recordemos que está apoyado por un partido, por un gran partido inmenso en poder de Estados Unidos, y está apoyando toda su política, toda la política que está llevando a cabo. Por tanto, no estamos ante un personaje, estamos ante un personaje que es representativo, que ha nacido como consecuencia efectivamente de ese inmenso poder económico que quiere acapararlo todo, que quiere destruir las instituciones, que quiere destruir el medio ambiente y que su único objetivo es dinero, dinero, dinero y dinero. Con las consecuencias, no hay consecuencias. ¿Cuáles son los derechos? Lo ha dicho antes Mariano perfectamente, estoy totalmente de acuerdo con su exposición. El derecho que tenemos en el futuro, si esto sigue así, como obviamente no debe de ser, pero si sigue así en esta línea, el único derecho es el derecho a la fuerza. El que más fuerza tiene, pues será el que imponga sus reglas, sus criterios, sus fronteras, su poder y todo. Pero yo creo que estamos en un momento muy importante, tremendamente peligroso, porque estamos petardeando, fulminando las instituciones. Las instituciones, que es lo esencial de las sociedades. Creo que ese es el meollo de la cuestión, y claro, ahí está el poder económico, el gran poder capitalista. Pensemos que, y para eso se utilizan muchos elementos, las redes sociales, los medios de comunicación, porque de las redes sociales aquí todavía no se ha dicho nada. El entontecimiento del pueblo, Mariano lo ha comentado, la gente no quiere saber nada, quiere vivir muy bien, en una sociedad muy divertida, pero sin compromisos ninguno. Y claro, con esa sociedad que no tiene un compromiso social consigo misma y con los demás, es muy difícil avanzar en luchar contra esto. Ese es mi punto de vista. ¿Tu nombre? Francisca Valenzuela, Paqui. Pues no puedo estar más de acuerdo, y por dar un enfoque un poco jurídico, ya no solamente a las instituciones, sino al derecho que crea las instituciones. Y además es que a todos ibais hablando y quería tener la réplica, porque habéis hecho la verdad unas aportaciones con mucha profundidad, pero a ver si no se me olvida lo que quiero decir. Si vale el símil, luego quiero hablar también de lo del partido, porque también lo viví con senegaleses y yo creo que es una metáfora de lo que está ocurriendo. Vivimos en un momento muy peligroso, y si me permitía el símil, es como si te cambiaran las reglas a mitad de un partido.
El derecho internacional, el derecho fundamentalmente nace para, porque si no sería la ley de la selva, la ley del más duro, ¿no? Yo lo hablo y de mi formación jurídica. Yo soy fiscal, delegada de delitos de odio en la provincia, contra los delitos de discriminación en la provincia de Jaén, y bueno, con una sensibilidad social y pro derechos humanos de toda la vida. Y el derecho nace con esa vocación y se crean las instituciones con esa vocación. Después de fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional que nos ha dado la Declaración de Derechos Humanos, todos los mecanismos internacionales, la creación del Tribunal Penal Internacional, lo que viene es a proteger a los débiles, a los ciudadanos de los poderosos, porque si los poderosos por sí no tienen por qué ser malos, porque un poderoso bueno es una alegría, ¿no? Qué bueno que sería que los poderosos fuesen benefactores, pero existen, son contados. Entonces, la forma que tienen de antes, lo que en este momento se han caído las máscaras. O sea, Estados Unidos siempre ha estado haciendo lo mismo. Lo que ocurre que ahora, y bueno, Estados Unidos y todos los países han perdido la vergüenza, la desfachatez, porque moralmente ya no son señalables, porque ya les da igual, o sea, es que te lo dicen. Estados Unidos se inventa para poder burlar las trabas legales que tiene sin tener que pasar por el Congreso, que hay una acusación de narcos, por ejemplo, voy a poner que podríamos hablar de tantos casos aquí, en el caso de Venezuela, de narcotráfico que desaparece en la Fiscalía. Porque porque importaba además, y además bombardea lancha, que no sabemos qué personas han podido matar, y solo lo hace para dar una cobertura legal que le permita evitar los controles internos. A Trump solamente se lo pueden cargar desde mi poco profesional punto de vista los propios americanos, por lo que lo sustentan, los poderosos que lo han llevado a la cima. Nosotros podemos hacer ruido y bueno, el otro día decía un general que hizo un estudio del Cano, de investigación para el Cano, las formas que Europa tenía de poder plantarle cara a lo que está haciendo Estados Unidos, y es devaluar la moneda, estoy yendo, perdón, de una cosa a otra, devaluar la moneda. El dólar americano no tiene el poder que tiene que tener, y atacar la moneda americana, el dólar americano, sería un golpe terrible para ellos. De hecho, cuando Gaddafi dijo de comprar petróleo en otra moneda, en dinares o demás, o comprar en euros, Hussein, Venezuela, con moneda china, han ido a muerte por ellos, porque la gran deuda que tienen y demás se sustenta con eso. Y los aliados que Europa puede tener para hacerse fuerte están por China. Igual hay que mirar por otros sitios, por la India y demás, que son los que pueden hacerle sombra. Pero volviendo a lo que decíamos de los instrumentos internacionales, ¿no? Cuando se presenta lo de Estados Unidos, yo como jurista que a mí se me está cayendo el mundo, se me cae el mundo a trozos, porque no sabes cómo luchar. O sea, está habiendo un secuestro, las fronteras importan las nuestras, pero las ajenas no sirven absolutamente, ni siquiera para los conservadores, ¿no? Para los que tengan esa teoría de las fronteras, que yo no la comparto, al menos no al 100%, solo para intentar que haya paz. Se desaparecen los cargos de contra el narcotráfico, lo dice claramente, se vende, y el problema que tenemos aquí, o que cómo podemos luchar como ciudadanos, es que nuestra actuación, aparte de intentar elegir a que nos representen los políticos que defiendan nuestras ideas, porque hay que ser activistas y no desafecciones, que hay que implicarse. No es que yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que la mayoría de la gente ya pasa, no es que está creciendo un montón de personas que sí se están implicando, pero es que son todo lo contrario, es que están, y lo estoy viendo en gente, sobre todo aquí falta mucha gente joven, es gente muy joven que se están radicalizando, porque están en redes sociales 24/7, como ellos dicen, que están recibiendo mensajes a todas horas, porque hay algoritmos que saben lo que les gusta. ¿Y qué está vendiendo? Inmigrantes, delincuentes, feminismo, feminacismo, ecología. Ecología ya no es que la ecología no esté de moda, es que se dice que hay un negocio, ya se intentó con el antiguo candidato presidente de los Estados Unidos, no, es que no estáis vendiendo y estáis haciendo negocio con eso. O sea, es que tenemos tantos frentes abiertos, y a nivel internacional, disculpadme si me entiendo, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional se emite una orden de detención contra Netanyahu, ¿no? Se emite una orden contra Netanyahu, con esa orden internacional en cualquier país. No, estaba hablando, había interrumpido. Están interviniendo ella, por favor. Sigue. Que está interviniendo ella, pero la gente está levantando la mano y simplemente estaba diciendo que hay que... Todos estamos interactuando.
Bueno, que lo que quería decir, que los instrumentos que teníamos para defendernos y que ahí, pues lo que, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional podría juzgar a Netanyahu por crímenes de guerra, porque ahí se está violando en Gaza el derecho internacional como nunca antes se había visto en directo, porque tenemos pruebas para poder hacerlo. Esa orden internacional, yo estaba en Hungría cuando visitó Netanyahu en Hungría, determinaría que es un Estado miembro de la Unión Europea, que las fuerzas policiales tendrían que haberlo detenido, como pasó con Pinochet en Londres, por ejemplo. Os podría poner Minnesota. En Minnesota hoy he visto, por ejemplo, a un niño de 5 años, o sea, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y se está viendo revueltas por el crimen que se dio también en las redes sociales de la mujer que asesinaron. Es que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Francesca Vanessa, está siendo atacada constantemente por los miembros del Tribunal Penal Internacional, los fiscales que en Estados Unidos han intentado hacerle frente a hacer las cartas contra el Trump, porque por ejemplo esta fue la del ataque al Parlamento. Estoy hablando de muchas cosas que cada una de ellas daría para un estudio serio, pero realmente estamos se está luchando contra algo tan potente. Y esto de la globalización, y hoy veía también un experto hablando del tema de que nos ha venido de que todo nos beneficia, sí, pero cuando estamos en condiciones de igualdad, no cuando cuando el servilismo sobre el otro. Entonces en estas condiciones no se puede ceder y tienes que pasar de la actuación al ataque. Como ciudadano, no sé hasta qué punto yo como ciudadano intento, pues eso, crear conciencia, denunciar en redes, porque creo que como más puedo llegar. A veces pues pongo una foto mía que le hace mucho más caso cuando pongo una foto así que esté medio bien, que si hago un comentario de las cosas que realmente me interesan, que son estas, pero denunciar en las redes sociales. Y ya para terminar, ya no me extiendo más. Yo también vi el partido de Marruecos y Senegal, estaba en el bar de mi hermano, en mi pueblo, que es un pueblo muy chiquillo, que es Solera, y estaban unos chicos que habían venido temporeros de Senegal viendo el partido. Fue un abuso. Además, yo en Marruecos, con todo el tema del Sáhara, ya saben que tuve una intervención aquí, mi compromiso, bueno, es por la justicia, es verdad, no es por otra cosa, y por el papel que está jugando Marruecos, que además está siendo una pieza clave en la geopolítica internacional, por Estados Unidos, porque tiene la puerta de entrada a Europa. A nosotros nos chantajea cuando les da la gana, y saben muy bien los países dónde tienen que arrimar el agua y cómo tienen que comprarlo. Pues fue un abuso. Y los chicos que había allí, en mi casa íbamos todos con Senegal, pues funcionaron de la misma manera. Uno de ellos, el primero de ellos, se marchó por dignidad poética, se marchó cuando empezó el robo. Y otro que era muy tranquilo, me dice mi hermano, fíjate qué tranquilo es este muchacho. Este chaval tranquilo al final decía, yo no estoy de acuerdo con que abandonen, porque van a venir 3 años mínimo de sanciones, va a ser nuestra ruina, es la ilusión que tenemos, lo poco que tenemos, que nos da disfrute el fútbol, y por darle un aporte y terminarlo un poco también optimista, pues enlazo con tu intervención en ese sentido, ¿no? Que a veces nos pasó con la pandemia, pensábamos que íbamos a salir mejores, no salimos, pero a lo mejor de aquí, no sé si va a salir todo mejor, se va a pasar muy mal, pero estoy segura que van a salir cosas muy interesantes, y que al final Marruecos falló el penalti y se ganó el partido. Bueno, yo cuando planteamos el tema del año pasado, el balance, a mí realmente lo que se me vino a la cabeza y no se me podía quitar era el tema de, ya lo habéis nombrado, lo ha nombrado Paqui, lo ha nombrado Lorenzo, lo ha nombrado Mariano, tú también, lo que ha sido lo que es el desmantelamiento de la legalidad internacional. Es decir, hemos estado viendo desde enero que entró Trump, todas las patadas que iba pegando eran a la arquitectura que había jurídica a nivel internacional. Es verdad que esa arquitectura, ya creo que ha sido Lorenzo, en el año 45, al término de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a edificar, ¿no? Y se empieza por la Declaración de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el Tribunal Internacional de Justicia, que ha hecho referencia ahora a Paqui también, es decir, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron el año anterior, el 94, pero empezaron a funcionar en el 95.
Quiero decir que toda esa arquitectura, que lo que pretendía era evitar esas dos guerras que había habido al principio del siglo, ¿no? Intentar que hubiera mejores relaciones entre los países y sobre todo velar intensamente por la paz mundial, eso evidentemente se ha ido desgastando. Es decir, ahora mismo estamos viendo desmantelamiento, pero a lo largo de 80 años es verdad que esas instituciones también han ido perdiendo poder. ¿Por qué? Pues probablemente porque ahora hay otros países que no estaban representados entonces. El estado en Florida, ¿no? Fue donde se reunieron para constituir la ONU, que ahora tienen poder también y quieren ejercerlo. Pero sobre todo lo que se ha visto era lo que denunciaba Dani, que el tema de los vetos, el tema de que haya un Consejo de Seguridad que tenga mucho más poder que el resto de países que componen la ONU, ¿no? Porque la ONU están 198 países, pero en realidad mandan los 12 o 14 que se reúnen en el Consejo, ¿no? Y además 5 de ellos, 7, 5, ¿no? Son los que tienen derecho a veto. Entonces, eso evidentemente ha ido disminuyendo el valor que tenían todas esas instituciones. Y ya casos como este que decíamos, el de Netanyahu en Hungría, ¿no? Que dijeron, no salimos. Si viene nosotros no salimos y no salimos del marco del derecho internacional también, ¿no? La situación que yo creo que a la que venimos abocados es que después de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir durante este año, pues posiblemente lo que se plantea a nivel mundial es la necesidad de un nuevo acuerdo mundial. Yo creo que lo que tenemos que ir pensando es que ese tipo de instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, al final van a ser no ya desmanteladas, demolidas, como visteis ayer, por ejemplo, se vieron las imágenes en televisión, la demolición de la sede de la UNRWA en Palestina, ¿no? En Gaza. Es decir, la demolición ya, es decir, estos son gente que lo ha mandado la ONU y nosotros con esto no contamos, esto fuera. Lo han dinamitado, es decir, no van a poder ejercer, no solamente ellos, sino un montón de ONG, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué? Pues después de esto, la humanidad, y pensando que tenemos que seguir, que la humanidad puede seguir adelante, habrá que recomponer esta historia, a lo mejor crear otro organismo nuevo. Es decir, porque la ONU fue porque la demolición del anterior, ¿no? La anterior fue la Sociedad de Naciones. Es decir, primero hubo un intento que fue la Sociedad de Naciones, después la ONU, y posiblemente ahora venga otra cosa en la que países que entonces no tuvieron demasiada presencia en esas conversaciones y en esos acuerdos, pues ahora quieren tener parte del papel. Porque pues, me salía de la tarta, porque lo que estamos viendo efectivamente es el reparto de la tarta, ¿no? El reparto del globo, ahora mismo entre esferas, entre zonas, ¿no? Cuando habla Trump, habla de Occidente, de su hemisferio, y esto es nuestro, Europa que se entienda con Rusia y China que se entienda con todo el sudeste asiático, ¿no? Es decir, parece ser que esa es la parte que... Bueno, pues vamos a ver si, retomando un poco las pretensiones que tenía la ONU, es decir, velar por la paz mundial, el acuerdo entre naciones y que no se repitan las guerras, somos capaces de crear otras historias nuevas, ¿no? Otras organizaciones nuevas. Porque por una organización, por ejemplo la ONU, a lo largo de 80 años, yo creo que se va debilitando y en ese sentido yo lo comparo con el tema cuando a nivel de país hablamos de la Constitución. Una Constitución que no se retoca, una Constitución que sirve para una generación y otra generación y otra generación, pues no debería tener mucho sentido. Yo creo que las constituciones tenían que actualizarse a las distintas generaciones que las van a llevar, sí, que van a disfrutar de esa constitución. Yo soy partidario de eso y creo que en estas instituciones pasa lo mismo. Se pueden quedar esclerotizadas porque no se modifican y al final pues terminan que no sirven para nada. Y sobre el tema de Trump, solamente una sugerencia. Para entender a Trump hay que entender también a los tecno-feudales estos que nos rodean, ¿eh? Hay un documental muy bueno en Movistar Plus, que es Trump y el tecno-feudalismo, que está muy bien y da muchas claves para entender lo que está pasando. Y sobre todo, como decía Luis,
los capitalistas no salen ahí a dar la cara. Este sí da la cara, este tiene la cara, le sobra, ¿no? Pero detrás de esa cara, hay otra gente con mucho poder, con mucha influencia, que merece la pena que conozcamos. Repito, es Trump y el tecnofeudalismo. Está en muy Trump. ¿Quién tiene apuntado? David. Bueno, pues hubo un tiempo, ¿no?, en el que la izquierda, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo bastante potencia, y eso se hacía en un contexto, ¿no?, en el que las élites pues estaban asustadas por lo que suponía la utopía, ¿no?, de la URSS, ¿no? Y bueno, el caso es que durante esa etapa el capitalismo puso una cara amable, y más allá de que quisiera ser amable o no amable, había unos movimientos sociales. Entonces, parte de los tratados que se empezaron a hacer con Ronald Reagan, ¿no?, de desnuclearización y todo eso, más allá de que Ronald Reagan se volviera loco viendo una película del fin del mundo, de holocausto nuclear, había un movimiento, había un músculo social fuerte. Y eso hoy en día es más débil y está segmentado. Y porque hacen luchas por colectivos. Y antes se hacía, lo mejor era hacer una huelga general y había intersolidaridad. Y esto ya es para un tema de si es verdad que hay que luchar por el feminismo, el ecologismo, pero si se está poniendo demasiado peso en eso y se está olvidando totalmente la cuestión de clase. Porque, por ejemplo, lo de que ha pasado con Julio Iglesias y la Ana Obregón defendiendo lo que es mujer, ella lo hace por el principal vector, que es de clase, y a esas mujeres con poder, a ellas no le van a hacer eso, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ahora ya ha pasado esta etapa, ya la UR ha desaparecido, la UR fue un proyecto con sus luces y con sus sombras, había una propaganda bestial en el que las luces pocas y las sombras muchas sobre ella, y luego los movimientos sociales, los partidos políticos, yo creo que de la izquierda han perdido lo que era la base de articularse con lo que es los movimientos sociales. Entonces, hay aquí un pronóstico que te pone a ver Europa, en general Occidente, y ves que todo lo que es de centro izquierda a izquierda está siendo marginal, incluso en algunos países está desapareciendo. Entonces, aquí lo que pasa es que en Europa siempre vamos con retraso. Cuando empezó lo del 15M, ¡ay, qué bien! Que nosotros no tenemos fascistas, pues a los 5 años todos fascistas, y es que siempre nos pasa lo mismo. Entonces, es también que sería también interesante, para que ya vamos a acabar, esto sería para otra vez, replantearnos, ¿no?, el qué es lo que estamos haciendo todas y todos mal, ¿no?, siendo autocríticos cada uno, y cómo podíamos coger e intentar, porque, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez o el que sea, que tenga más o menos voluntad, hay unos poderes por ahí encima. Y por ejemplo, Rosenberg, cuando aprobó, que no era ningún revolucionario, era un liberal de izquierda, y él era consciente de los poderes que había. Y entonces, cuando se reunía con los representantes de los colectivos, le decía, vale, pues muy bien, dice, ahora salía a la calle y obligarme a hacerlo, porque tenía allí a todo lo que había sido el poder oligárquico de la República Norteamericana encima. Entonces, tenemos las calles muy vacías y las redes sociales llenas de facha. Se está destrozando la ventana de Orbeto, y luego está el tema de que hay, como Mussolini hizo de núcleo alrededor para el fascismo, hay ahora mismo una bicefalia entre Trump y Milei. Y también está el tema del Palantir, y ya con esto voy a terminar. Hay lo de que el tema del efecto boomerang, que es la reflexión sobre lo que se produjo aquí en España en la guerra civil, en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y tal. En el fin y al cabo no hay ninguna anomalía, simplemente que se trasladó las prácticas que se hacían en África, ¿no?, se trasladaron a Europa. Entonces, ahora, esta muchacha que han matado en Minnesota, ese tío era un soldado que había estado en Irak y que tenía normalizado y que están realizando prácticas de violencia que practicaban, por ejemplo, en Irak. Entonces, si ahora también tenemos lo del Palantir que está siendo utilizado como herramienta de control social de la población palestina, y Milei está haciendo ya tratados con estos de Palantir,
Entonces es que puede venir un futuro muy autoritario, porque es que el objetivo de esa gente, primero han hecho como el fascismo, primero los inmigrantes, pero la semana pasada cuando hicieron la entrevista se la portavoz de Donald Trump, ya es una conspiración judeo-masónica de izquierda, y ya también, o sea que ya lo siguiente es la izquierda. Entonces, que puede ser que se reproduzcan dinámicas de, porque estos están obsesionados con eliminar, sobre todo Milei, de eliminar totalmente todo lo que representa a la izquierda, y al final puede ser que quede un panorama en Occidente en el que tengas que votar por un partido medio liberal conservador y entre posfascistas populistas. Es que se puede desplazar tanto la ventana de Overton que es la tendencia, y ese es el peligro. Entonces es para que reflexionemos qué es lo que tenemos que coger y qué es lo que tenemos que hacer, porque algo estaremos haciendo todas y todos más, porque mira cómo nos vemos. Si no he oído hablar antes del Palantir, que acaba de nombrar David, en ese documental lo explica bastante bien, y no solamente para gafas. Luis, 5 minutos, Antonio, 5 minutos. Eso es lo que quiero decir, que se va a extender a nuestras sociedades. Bueno, lo bueno de un tema así tan amplio es que son muchos temas y cada uno tocamos una cosilla y nos enriquecemos todos también, eso es la parte positiva. Yo de todas maneras voy a seguir con la misma lógica de lo que dije al principio. La riqueza se está acumulando en menos manos, la pobreza aumenta, la plusvalía, hay gente que dice que ya no hay clase obrera. Bueno, pues la plusvalía, que es una fórmula económica que expresa la tasa de explotación de un trabajador, está aumentando. La tasa de explotación de los trabajadores. Bueno, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, yo creo que aquí hicimos una charla, en mi opinión, no se trata de solo los datos, ¿por qué ocurre eso, no? Vamos a las causas. Hicimos aquí una charla de que hay una fracción, un grupo del capitalismo que es el neofascismo, que no es lo mismo que el que había hace 20 o 30 años, y están pugnando entre ellos. Y ese capitalismo es distinto. El capitalismo es distinto. Es una especie, en aquella charla que hicimos, yo me he pronunciado por llamarle neofascismo. Bueno, el fascismo es un capitalismo de excepción, para decirlo en pocas palabras. Y entonces aumenta considerablemente la tasa de explotación, también el ruido, también el control de otras cosas. Y lo que hay es una pugna, por eso, yo me explico los conflictos, si va a gobernar, si van a ser hegemónicos, esa gente que están creciendo, de momento no están para abajo, de momento están creciendo. Trump, Bolsonaro, Milei, la italiana, esta mujer de Italia, Le Pen en Francia, en Alemania son la segunda fuerza, en Portugal también, en fin, en España Vox está creciendo y en muchísimos otros sitios. Ese capitalismo es distinto y eso para mí explica que esté aumentando la tasa de explotación y la acumulación de la riqueza. Eso es lo que lo explica. Por lo tanto, creo que con esas coordenadas podemos, yo por lo menos me está sirviendo. Segunda cosilla que quería decir, lo de la nueva política de Estados Unidos. En consecuencia con eso, si la democracia es, entre otras cosas, de frase hecha, el imperio de la ley, el principio de legalidad y todas esas cosas que hemos oído millones de veces, pues si Trump dice que eso a él no le importa, pues es un capitalismo nuevo, eso claro, democracia no, es neofascismo, sus prácticas son neofascistas. La fiscal que está acusando a Maduro la ha elegido el Poder Ejecutivo en Estados Unidos. Imaginaros, no sé, o los jueces del Tribunal Supremo, así funciona, ¿no? Los grandes jueces, otros pequeños hacen que lo eligen entre ellos. Bueno, son expresiones, o lo que están haciendo con los inmigrantes o mil cosas más, ¿no? La masonería de este hombre, la forma, es que es feo hasta bailando. Es un capitalismo más bruto, pero que aumenta la tasa de explotación. Y esto es lo que no debemos de perder de vista, porque seguramente ponen a un bruto como una especie de liebre de trapo para que vayamos detrás de la liebre de trapo. Los cazadores, los que son cazadores, saben que tienen que ir detrás no de la liebre de trapo. ¿No? Y posiblemente, el que sale mucho en la televisión, yo me pongo un gallo poquito. ¿Por qué los sacan tanto? Es que parece que los telediarios son los telediarios de los Estados Unidos. Bueno, porque yo creo que esa frase de capitalismo está aumentando y explica lo que estoy diciendo.
Y lo de la nueva política de seguridad y defensa va en armonía con esto. El documento que yo mandé del Instituto Elcano analiza la nueva política económica de defensa. Es bueno también para estudiarlo. Y una cosa que ha salido, ya, aunque vamos a dedicarle más día a esto, el derecho internacional, entendido como el nacimiento de la ONU y otras instituciones, nace como la solución de un conflicto y una tensión entre Estados Unidos y su aliado, la Unión Soviética y lo suyo. Era una tensión. El derecho internacional y todos los derechos normalmente nacen de una correlación de fuerzas. Y entonces, no es que cuando decimos se está dinamitando eso, hay que decir quién lo está dinamitando. Porque la Unión Soviética incorporó muchísimas cosas en la Carta de Naciones Unidas. Por ejemplo, el derecho de autodeterminación, en un momento de grande proceso de descolonización de los países del tercer mundo. Y apenas se lo... Con los derechos sociales, existe una institución de la ONU que es el Consejo Económico y Social, y apenas se conoce en esta parte del mundo que vivimos. En otras partes es posible. Quiero decir que aquello fue como consecuencia de una tensión, de la salida de los conflictos. Y cuando decimos que hay otro nuevo pacto, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Por ahí, ojalá, pero que eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ya, incluso cosas que parecen negativas, ojo, el Consejo de Seguridad administra el uso de la fuerza en la resolución de conflictos internacionales. Pero es que antes del Consejo de Seguridad no existía ni siquiera ninguna garantía de contener un conflicto utilizando la fuerza. Ahora sí. Fijaros, a veces el consenso para utilizar la fuerza en la resolución de un conflicto internacional es una cosa positiva. Porque ¿cómo resolvían los conflictos anteriormente a esa institución? Pues de aquella manera, lo bruto, ¿no? Quiero decir que a veces las instituciones dan lo que puede dar la correlación de fuerza y la tensión internacional que hay en un momento determinado. El Tribunal de Justicia nace como consecuencia de un convenio internacional, pero si Estados Unidos, un convenio internacional, desde el punto de vista jurídico, vincula a los países que lo firman, que lo convalidan, pero Estados Unidos no le vincula, porque no ha firmado ese convenio o se ha salido, una de las dos cosas. Y se han salido de la UNESCO, se han salido de un montón de cosas, ¿no? Y después, ojo también con la ONU, porque esto sí es muy importante. El programa de alimentos de la ONU da de comer a más de 1 millón de niños. O sea que la ONU hace cosas también positivas, no solo el tema de la resolución de los conflictos. Es decir, que hay muchísimas instituciones vinculadas a las Naciones Unidas que siguen operando. Es verdad que Estados Unidos se está saliendo de todas las que puede, ¿no? Pero otros no se saben y siguen ahí. Han repartido vacunas en la epidemia, en fin. Hemos dicho un poco de rozar el terreno que tenemos. Yo voy a intentar ver si hay alguna luz de salida. Yo vuelvo a decir un poco lo que decía Antonio Machado. Y ahora conviene mucho, porque la desgracia que tenemos es que cada persona nos consideramos impotente, no impotente, un poquito si acaso, ante el paisaje que tenemos delante. Se llama el discurso hegemónico. El discurso hegemónico lo tiene también planteado que cualquier persona se viene y se dice, contra esto no se puede quedar. Y en consecuencia de eso, las personas que todavía sienten la rebeldía en contra de esta situación de impotencia, muchos de ellos se quedan en sus casas. Y desgraciadamente frente a eso sí que tenemos que ver que aunque no podemos con ese gigante, con esa masa tan controlada, tenemos que saber que no tenemos potencia y que no podemos, hay caminos por los que no podemos entrar. No nos queda más que lo que diría don Antonio. No hay mayor condición de la persona que ser persona. Esto es de lo que no nos puede trepar. Y a partir de ahí sí que sabemos que hay una impotencia organizativa que desgraciadamente las instituciones que tenía a nivel internacional, que podíamos soñar que aquello podía ser que la ONU podía ser un gobierno mundial que sirviera para eso, todas esas nos han tirado por el balcón. Nos lo están destrozando completo. Entonces no nos queda nada más que
la buena intención de las personas que lo sean para tratar de aunar su rebeldía, incluso con las pocas, las ONG que quedan, los demás, tratar de que esas ONG sean pequeños sistemas nerviosos que se unan uno con otro y que los ideales que tenemos se unan. Nos tenemos que dar cuenta que aquí hay un mundo que está destruyendo permanentemente a lo que no le gusta. Todo se está destruyendo. Hoy mismo lo vemos, la tontería que hemos logrado una constitución que diría a confesional y que el poder político dice vamos a hacer un funeral de Estado y sale la señora de Madrid, porque la señora de Madrid se suma completamente con el señor de Vox, que al fin y al cabo era el que tenía un chiringuito pagado por del tamañazo, igual que el jefe de ellos, que fue el que dijo primero que el gobierno de coalición era ilegal, era ilegítimo, y contra él llegó y hizo la primera amenaza y ha hecho la segunda, la misma. Lucharemos contra vosotros con todos los medios que tengamos. Y como no ha dado resultado, terminó diciendo que el que pueda hacer el que haga. Y estamos así precisamente en ese filo de navaja entre una democracia que puede llegar y el nido de odio que están protagonizando por absolutamente todos los poderes. Esa reflexión, y esto está andando tranquilo porque saben que gozan de la impunidad que le viene del señor de Nueva York, de Estados Unidos. Esa es la cosa. Y quienes tenemos sensibilidad tenemos que incluso sobreponernos a esta desafección que tiene la ONG y los propios partidos, porque hay un esencial que es nada más que ser personas lo que nos tiene que unir frente a esa situación. Ya nos vamos. Solo dos cosas. Primero, el día 5, que puede cambiar porque el año va a presentar su libro en el COSI, pero no tenemos que cambiar y coinciden los días, sino el día 5 hacemos una charla sobre cómo se elaboran los presupuestos municipales, que estoy seguro que va a estar bien. El vídeo que está grabando Luis, pues mañana seguramente ya lo podremos tener en la web. Ha dicho una cosa, todos, yo creo, hoy no voy muy satisfecho, no sé vosotros, yo creo que ha sido un buen día. Ha dicho Juan que se harán cosas nuevas. Os recomiendo, y si puedo, porque tengo que verificar primero que es verdad. Parece ser que en el discurso del presidente de Canadá ayer en el foro de Davos dijo eso, dijo nos tenemos que empezar a unir los países intermedios. Y si eso es verdad, es un tema muy importante, porque es un germen de lo que decíamos de buscar otras alternativas en los países pequeños. Si ese discurso es correcto, como tengo, también estará en la web. En la web está también colocado el grillo, el proyecto que hemos hecho, y cuando Luis nos dé materiales para lo de los presupuestos municipales, pues también lo cobraremos. En la web estará el vídeo, esos materiales y tal. Después, para marzo, habrá otros actos antes, pero para marzo lo anticipo, la segunda parte de este debate era sobre el papel de China, dedicado a un libro del Kaiser de la subida china. Y el no lo tenga, al callar. El que no lo tenga, que nos lo pida por email y se lo mandamos, el libro, en PDF, ¿vale? Que no, aunque lo mandamos ya por carta, pero si alguien lo quiere, se lo mandamos en PDF para que lo pueda leer y tal. Además de que se ha logrado un pequeño resumen. Y nada más, oye, muchas gracias a todos.